Y les propongo ahora entrar de lleno a la sesión con Miguel Latorre. Miguel, solamente apaga tu pantalla. Solamente estaría hablando Miguel. Quizás si yo tengo que... Chao, Leonardo. Chao, un abrazo, Leonardo. Chao, bye, bye. Miguel, la idea es esta. Busca un lugar en donde puedas estar relajado, recostado o acostado, de la forma más cómoda, en donde tus extremidades estén libres, tu cabeza esté libre. Lo más parecido es estar recostado, cómodamente. Y por lo cual no sería necesario, sino incluso sería inconveniente, incómodo, ver tu pantalla. Lo único que pedimos y pediría es que dejes abierto tu micrófono y que si vas a estar recostado, que esa es la petición, recostarse. ¿Por qué? Porque se entendió desde tiempos de los inicios del psicoanálisis que estar recostado permite mejor la manifestación de las fantasías. En psicoanálisis, fantasías psíquicas que pueden tener algo de patológico o no, pero en el caso del arte, y aquí en concreto de la música, la manifestación de fantasías que pueden, digamos, tener un contenido atractivo desde el punto de vista de la creación. Ese es el sentido de esto. Y me parece muy bien que Miguel quiera entrar con el tema de la fantasía en blanco. Aclaro en blanco. Quiere decir no pensar en nada. Absolutamente en nada. Quedarse en babia, digamos. No pasmado, pero en una condición tal en la que todo lo que venga a la mente habrá que decirlo, que nombrarlo. Lo que sea. Lo único es estar consciente de que se está en una sesión dedicada a la imaginación. Y es todo lo que tengo que decir. Si en el curso de la sesión, voy a apagar mi cámara también para no perturbar. Si en el curso de la sesión me parece necesario intervenir para pedir algún cambio, alguna información más, hacer una pregunta, orientar de algún modo mejor el método, lo que fuera necesario, lo haré. Sería y soy en estas sesiones el único que puede participar porque se requiere respetar, digamos, el espacio privado de los otros. Entonces, sí intervengo solamente con un contenido aclaratorio, nada más, ¿no? Pero quiero que quede claro que nadie puede intervenir porque sería echar a perder, digamos, la atmósfera privada que está generando quien va a fantasear. Apago yo mi micrófono y sí, solamente, por ejemplo, asegúrate, Miguel, si estás ya recostado, etcétera, lo único que quisiera escuchar es probar el micrófono, que hables. Cuando uno está recostado, la voz se escucha menos fuerte. Ok. ¿Ahí se escuchaba bien? Sí. Si puedes acercarte más el micrófono, porque en algún momento vas a hablar para ti, te vas a olvidar de los demás. Pero los demás estarán pendientes, digamos, en una atención latente o flotante a lo que digas. Y yo le pediría a todos los demás que se coloquen en esa posición, digamos, relativamente, siempre y cuando puedan seguir lo que diga Miguel, que tengan esa disponibilidad de seguir a Miguel. ¿Okay? Bueno, todo tuyo, Miguel. Yo apago mi micrófono. Ok. Bueno, en estos momentos estoy viendo varias líneas
que se atravesan por, por mi cabeza. No son líneas rectas, son más que todo como ramas. Y a partir de dichas ramas empiezo a escuchar un pulso muy fuerte que se va intensificando. Eh, Son estos momentos en donde entro como en ese proceso, como de entrar al trance, empiezo a escuchar más mis pulsaciones del corazón. Y con dichas pulsaciones veo que las ramas ya no son ramas, sino que surge como un techo. Surge, no un techo, sino hay un fondo oscuro donde estaban apareciendo estas ramas. Y lo que veo es que empiezo a ver como un techo hecho de corcho, como sí, de este material que es como corcho, que se empieza como a agrandar. Y a partir de ese ensanchamiento del corcho, empiezo a ver pequeños agujeros contenidos en dicha textura y empiezo a ver como dichos espacios más profundos, como si yo estuviera viajando en esos huecos. Y a partir de ello ya no veo el fondo oscuro, veo un fondo como rosado, el color es rosado con blanco, y ya no escucho las pulsaciones, pero sí las siento, las sigo sintiendo, y más que todo en la parte posterior de la espalda, donde a pesar de que ya, como les decía, no lo escucho como antes, sí siento que se mueve. Y a partir de ello, con ese color rosado y blanco que les comentaba, veo como un paisaje turbio, se podría decir, como un paisaje, es como si ya ese color rosado y blanco, es como si yo visualmente lo hubiera más hacia arriba y veo que es parte de una marea que es una marea turbia y que a la vez siento un ambiente pesado, un ambiente como con mucho polvo, se podría decir. Y ya no me siento mirando desde arriba, sino parado sobre la arena de dicho paisaje, sintiendo esa arena como ese polvo eh, como más denso, más turbio. Y ya los movimientos de los pulsos de mi corazón ya bajan y a la vez esa marea turbia también siento que baja un poco. Veo una luz que empieza como a aparecer desde el fondo de dicha marea. Es una luz morada, como que se intensifica. Y es como un pasaje hacia otro escenario. Es como si fuera un túnel muy grande, la verdad.
se va volviendo cada vez más grande. No es como si yo caminara hacia él, sino que esa representación, esa imagen que les describía, como si se empezara no a quebrar, sino como en un cuaderno cuando arrancamos una hoja, ese rasgar, ese rasgueo, como si la imagen se abriera y empezara a aparecer este túnel cada vez más grande, cada vez más oscuro. En estos momentos vuelvo a sentir las pulsaciones fuertes del corazón y estoy, no veo nada, realmente veo como si todo estuviera oscuro, pero sí empiezo a sentir otras cosas, empiezo a sentir sonidos que van de un lado al otro, como revoloteos, como un paneo de izquierda a derecha y de atrás hacia adelante y que se alejan y se presentan, pero yo no los puedo ver, no, no sé qué son. Y empiezo a presenciar una centrífuga, se representa una centrífuga con dicho revoloteo que se intensifica cada vez más y ya no veo tan oscuro, sino que veo un color verde, verde, color verde selva, y dicho revoloteo, dicha centrífuga se vuelve más grande, se intensifica, se intensifica. Y empiezo a sentir que dicho revoloteo se sale de esa cueva y lo que veo es como si ese revoloteo que se sale, cada uno llevara una línea, cada uno llevara una cuerda y se extendiera hacia algo, hacia una dimensión más, o hacia una tercera dimensión. Quizás lo que estaba viendo antes era muy en un segundo plano. Ahorita lo veo más como, ¿cómo decirlo? No, no recuerdo la palabra. La forma en la que representan físicamente la gravedad, como si se expandiera y que ese centro, esa circunferencia, es en donde yo estoy. Ahora empiezo a ver unas estelas que van y vienen, pero estas sí son visuales, de varios colores, y empiezan a dibujar una cuadrícula sobre el espacio oscuro. Ya este paisaje verde, color selva, ya no está, vuelve a ser oscuro, y dibujan una cuadrícula que la veo blanca contra ese fondo oscuro. Y veo unas montañas que se dibujan en dicho fondo oscuro, pero resaltan por el hecho de que sus bordes son de color morado
y me empiezan a mostrar un camino hacia otro escenario. Cuando veo esto sensorialmente, cuando voy a cambiar de escenario, siento que mis latidos del corazón se aumentan, pero al ver el nuevo escenario como un nuevo camino, se apaciguan un poco, pero los escucho, ¿no? Antes los escuchaba en el oído izquierdo, ahora los estoy escuchando en el oído derecho y los siento en la parte inferior derecha de mi cuerpo. Y con respecto a lo que veo, dichas montañas ya se disipan y lo que veo es un paisaje montañoso ya más definido, no tan lineal, sino más orgánico, más como es en la vida real. Y yo ya no me veo en tercera persona, sino como es la vida real, en primera persona. Y me encuentro por un camino rocoso, el cual puedo ver hacia abajo un enorme cráter, pero no es un cráter oscuro, es un cráter de muchos colores, de color azul, rosa, amarillo, verde, el cual tiene un aire liviano, bastante liviano, y es acuoso. Ahora lo que veo es que ese cráter ya no es tan profundo, sino que empieza a subir eh, como bueno, no su superficie, sino empieza a subir de nivel, por así decirlo, y ya lo que veo es un paisaje más, no es un paisaje, realmente es un escenario más rocoso, más húmedo, y después de este paisaje rocoso, lo que veo es como si se empezaran a abrir grietas, varias grietas, y de estas grietas brota algo como una enmaraña, como algo
como decirlo, gaseoso, pero que uno cree que lo puede palpar, como si fueran nubes. Y esta textura aerosa comienza a volverse más rígida al punto en el que es como si fueran unas puntillas, vaya, como, como unas estacas muy grandes. Luego de ello, empiezo a ver que se me empieza a acercar como otro escenario, y es de nuevo un escenario oscuro, que empieza a volverse más presentes sobre lo que puedo ver. Es un escenario con muchas líneas, otra vez, muchas líneas, pero esta vez líneas de color rojo, no son no son en forma de cuadrícula ni en forma de rama, sino más bien no tienen tienen un final, es como si se estuvieran moviendo por muchas partes. Y empiezan a entrelazar como una telaraña, pues. Luego lo que veo es como cuando uno arranca con una cinta, cuando uno arranca la cinta de la superficie, como si esa telaraña que está en una segunda dimensión, como si se arrancase poco a poco y fuera mostrando un color diferente. Ya no es oscuro, sino es un color, un verde oscuro, pero metálico, como más parecido a estos verdes tipo neón, pero oscuros. Y sobre ellos veo, sobre dicho piso, ya lo que veo son un montón de puntos, así dispersos, regados por todo lado, y unas manchas, como manchas que se empiezan a volver más presentes, y ahora lo que veo es una puerta blanca, y es como si yo entrase hacia un cuarto, y efectivamente lo que veo es ahora es un escenario totalmente blanco, el cual siento desde
posiciones como una escafandra. Es como si dicho cuarto fuera circular y yo estoy en la mitad. Y a la vez mi visión sobre dicho cuarto no es lineal, sino es oblicua. Y ya después lo que veo es que ese cuarto empieza a tomar una figura más orgánica, no perfectamente circular, sino con bordes irregulares, más como una masa. La manera en como yo lo veo, ya no estoy, me veo, pero como si estuviera desde un plano superior y me viera a mí mismo ahí metido en esa masa blanca que cada vez se vuelve más irregular. Y ya después lo que veo es que ya no hay masa, se fue volviendo más irregular, al punto en el que ya se volvió algo muy pequeño. Y ahora ya otra vez me encuentro mirándome en primera persona, como percibiendo las cosas de frente. Y ya después lo que veo es un suelo muy rugoso, como si fueran unas aspas, como si todo el suelo fuera, sí, como rugoso, pero, pero regular, no irregular, sino todo así muy bien definido y muy bien medido. Y ya después lo que veo al final, al fondo, una pequeña imagen de algo cuadriculado, no cuadriculado, más bien como hecho de muchos cuadros y rectángulos, y después empiezo a presenciar como pequeños destellos que van apareciendo poco a poco, de forma aleatoria. Son truenos que se conectan entre sí, pero también los veo como este proceso de las neuronas cuando se conectan entre ellas. Luego empiezo a ver que el paisaje ya no es tan nítido, es más borroso, como si pusieran un velo oscuro.
y en estos momentos veo un paisaje arenoso, pero es una arena de color oscuro, es una arena de color negro, la cual empieza como a desbordarse de una superficie. No es arena, sino es una textura más maleable, y después lo que veo es que esa textura se sale de un cuadrado y empieza a caer como una cascada. Es una textura, es caramelo, caramelo oscuro. Ya después lo que veo es que ese caramelo se empieza a volver más rígido y se ven líneas más definidas, líneas como las fibras musculares. Las cuales tienen varios orificios por donde sale aire. Después lo que veo es que en uno de esos orificios es como si explotara, tipo un volcán, y dicho volcán está situado en un paisaje oscuro, pero ese paisaje lo estoy viendo como si fuera un cuadro. No, es un cuadro, el cual en la parte derecha hay un pequeño quiebre en el vidrio y eso empieza a volverse más luminoso, más llamativo. El punto que empieza a salir de ese pequeño hueco como, como un rayo de luz con con muchas líneas, líneas como que salen de allí, pero como expulsadas a presión. Y ya después ya no se ve esa parte luminosa, sino que ese pequeño quiebre ya lo que muestra es como una llaga, como algo, como una úlcera, la cual se ve con muchos residuos, como si fuese sangre,
que se desborda al punto en el que, en donde estaba dicho cuadro del volcán, comienza a infectar la pared en donde estaba dicho cuadro y hace que dicha pared, que antes era blanca, ahora tiene una textura más orgánica, no tan plana, sino con varios relieves. Y yo la verdad siento que como que me haya salido de dicho espacio y ya en estos momentos no, no veo más imágenes, sino solo algo oscuro y liso. Miguel, Sí, dada la hora, nos quedarían 20 minutos y me parece bien que hayas llegado a ese punto de oscuridad ok. desde el punto de vista muy práctico, ¿no? Ujú, Me voy a mantener en oscuro. ok. Me entraste muy rápidamente. Yo creo que estabas preparado. Algo hay en tu narración que se acerca a algunos momentos de la narración de Esteban Flores. Ujú, Eh, Hay un repertorio de imágenes, de eventos que, que vas relacionando no tan rápidamente como ocurría con Estefan, pero sí con una cierta velocidad que está indicando que intervienen un, una experiencia previa de varias de esas imágenes. Por ejemplo, algunas de esas imágenes tienen que ver con formas geométricas ujú, eh, y cuadrados, rectángulos, líneas que después se convierten en ramas al inicio, pero después también un círculo que estaría reflejando la representación de la gravedad. Me imagino que es un círculo en el que en el centro se va profundizando como si una gota estuviera dentro del círculo y pesara sobre él. Creo que por ahí va lo que estabas diciendo, un círculo para representar la gravedad. ujú, Al estar hablando de esto, al citar eh, una parte del conocimiento científico y al utilizar imágenes geométricas, eh, cuadrículas, cuadrículas blancas sobre un fondo, etcétera. Eh, yo veo un repertorio de imágenes conocidas, dentro de las cuales transitas o son el punto de partida para ir a otras cosas. Por ejemplo, a colores, pero colores que se encontrarían, digamos, en el paisaje. O sea, ahora ya pasamos a otro tipo de imágenes, ya no son las abstractas o que puedes escribir en términos de conocimiento físico o de la física, digamos, ¿no? Un repertorio de palabras que conoces y entramos al territorio de los colores. Y recuerdo, por ejemplo, la manera en la que estabas describiendo los colores. Dijiste azul anaranjado o azul anaranjado rosa o anaranjado y después verde, lo cual está hablando de ciertas asociaciones, ¿no? O sea, el ok. azul al inicio, después del anaranjado el amarillo, y entre esos extremos, que eran los cuatro colores que habías mencionado,
aparece de pronto el verde, como hay una forma de pensamiento lógico que está operando ahí. Ok. Todo funciona, digamos, dentro de eso. Vas viendo el corcho en el techo, cómo ese corcho se va expandiendo, se va abriendo, va dejando orificios, etcétera. Después vas a encontrarte con otro tipo de materia que no es ya el corcho y también va creando orificios y vas a ver ya en eso, ya no el aire, sino es otro tipo de aire eh, que proviene muy probablemente de un momento en el que cambiaste el ritmo, la voz. El ritmo fue más lento y la voz más apagada. A partir de ahí, a mi entender, comenzaste a imaginar cosas de las cuales no tenías la explicación inmediata. Ujú. Sí. Un aire. Dentro del volcán había colores, otra vez los 4 colores están ahí. Se aparecen esos mismos colores en distintas circunstancias, ¿no? Pero reaparecen. Pero lo que no estaba era ese aire que curiosamente se va poniendo rígido y se convierte en unas estacas muy duras y grandes. Esa es para mí la primera imagen en la que imaginas algo. Quiero decir, imaginar en el sentido de que nunca lo habías visto y aparece y comienzas a describirlo. No había otras palabras. El aire se rigidiza, lo dijiste muy lentamente, luego se convierte en estas estacas muy grandes. Y después ya, en algún momento dado, sale una telaraña. Esa telaraña es ya de lo conocido, forma parte del repertorio de imágenes conocidas. Ok. Para mí, que fue, digamos, una solución que encontraste ante algo que ya no podías describir demasiado y hubo un cierto compromiso, diría yo. Compromiso en el sentido de, bueno, la mente dice, ¿y ahora qué sigue? Y la mente pregunta, ¿qué sigue? Pues sigue esto. Ya, una telaraña está bien. Y ya con la telaraña sigues y vas hacia otra narración, ¿no? Y luego aparece algo como miel que también se rigidiza. Es la misma imagen que dejaste en el camino antes de la telaraña. Es la transición por la que no pasaste, digamos, cuando el aire se rigidiza, en realidad se rigidiza y se convierte súbitamente en estacas. De alguna forma tiende a ser estacas. Esta imagen de la miel formaría parte, a mi entender, de esas estacas. Esa miel es la que se rigidiza y se convierte en estacas. Lo digo como estado físico de la materia. Ujú. Pero lo que diría de toda esta evolución, que es muy, muy interesante, es que quieres encontrar una solución. O sea, la condición de encontrarte frente a algo desconocido, totalmente inexplicable, no es muy tolerada. Quieres de alguna manera controlar qué va a pasar, cómo pasa, cómo se explica, cómo lo explico, cómo lo nombro, cómo se vincula con esto otro, de una forma en la que tu mente necesita tener respuestas hasta cierto punto prácticas, que te digan, va por acá, Miguel, no estás perdido, o sea, no te vas a perder, aquí tenemos la solución, acá está la telaraña, acá está la cuadrícula, aquí está, o sea, entiendes muy rápidamente que esos pulsos que oyes son tu corazón. Cuando se presentan esos pulsos del corazón, es cuando te sientes más inquieto. Sí, Late más fuerte y totalmente. dices, caramba, ¿y ahora qué pasa? ¿Aquí dónde estoy? ¿No? Este maldito Julio, ¿dónde me ha colocado? ¿A dónde fui a caer? ¿No? Es incómodo. Y entonces la condición es incómoda y necesitas decir, bueno,
entiendo qué podría pasar y lo explicas rápidamente. ¿Entiendes? Entonces tienes algunas imágenes geométricas, es decir, son muy racionales, independientemente de que puedas tener una imaginación geométrica matemática, pero no son, si fueran algo muy imaginativo, vamos por caso, te quedarías en la figura geométrica y esta figura geométrica se convertiría, suponte, en la cuadrícula. Se multiplicaría, digamos, sería una operación muy elemental y muy fácil, pero no, enseguida trazan unas cosas que no están dentro de esa cuadrícula, son más bien curvas, etcétera. De ahí te sales y nos vamos a la montaña, allá lejos. ¿Qué quiere decir? Que algunas de esas imágenes te sirven para resolver el problema de la descripción inmediata, pero estorbarían para el proceso de observar con mayor detenimiento, calma y sin querer encontrar una explicación de por qué está esto aquí. ¿Entiendes para dónde va mi razonamiento? Más o menos esa última parte no la entendí muy Sí, bien. es decir que tu narración es muy fluida, para mí, inexplicablemente fluida en un estado de abandono. Ok. Tu voz al inicio, desde el inicio hasta que apareció el aire que se va solidificando y se convierte en las tacas, hasta antes de eso, tu voz es un poco como la que tienes ahora y el tiempo de narración es parecido al que tengo yo en este momento, quizá un poquito más lento. Pero súbitamente, cuando te encuentras con el aire, algo ocurre. Ahí estás observando algo que no tenías expectativa, o sea, algo que no te esperabas. Te sorprende que aparezca de pronto aire y caramba, ¿qué pasó aquí? Se está solidificando, pero ¿qué pasó? No lo sé, pero ya de pronto son las estacas, ¿no? Esa parte es particularmente lenta a lo largo de toda la narración. A partir de ahí comienzas a bajar la velocidad de tu narración, lo cual es muy indicativo de una, y además bajas la voz también, de un aislamiento. De pronto te aíslas de nosotros, quizás estás teniendo la sensación de que todos estábamos observándote, escuchándote, estamos atentos a lo que podías decir y hasta cierto punto uno no quiere quedar mal cuando lo están escuchando, ¿no? Como si quedarse en silencio no fuera lo mejor, ¿no? Otro de los elementos que me llama la atención es que construyes escenarios. Y escenarios pues, de la naturaleza o de abstracciones geométricas, por ejemplo. Pero ocurre como escenarios. Llega un escenario, lo describes y ese escenario caduca y pasamos a otro escenario. Es como si fuera realmente una mente cinematográfica en el sentido de escena 1, transición, escena 2, transición y otra escena más. Y se van hilando, se van encadenando estos escenarios. ¿No tienes esa impresión tú mismo? Sí, sí, totalmente. Cuando, Voy a poner mi cámara también. cuando estaban narrando, sí, 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 Deja sí ponerme algo de noté luz eso. porque parezco un espectro shakespeariano. Ya, Y- ya. Ok, sí, la verdad lo sentí también como una descripción de un cuento, Mm. sí, como así, de un inicio y después para pasar hacia otra parte, una transición y otra cosa nueva, ¿no? Y Eh, de hecho, perdón que te interrumpa en esto, porque es importante que dijiste que era como un cuento. Eh, hay una parte interesante del yo, ¿no? Que si me veo en tercera persona, y luego ya estoy en primera persona, y ahora vuelvo a estar en tercera persona, ¿no?
Es cambiar la óptica, pero lo cambia la propia imaginación. Y al mismo tiempo esa propia imaginación se convierte es decir, te está informando de una mentalidad que ve escenarios, es decir, que escenifica. Es decir, te daría un ejemplo en música, Mahler, ¿no? Tú dices Mahler y dices, caramba, aquí estoy viendo al soldado, aquí estoy viendo una canción en el campo, aquí estoy viendo una marcha, aquí estoy viendo un organillero, cosas así, ¿no? Son escenas, Mahler parece una novela. Y una parte de lo que tú estás haciendo es que hay una cierta novela, una narración escenográfica, que de pronto tiene escenas reales o imaginarias, llamémosle naturalistas, y de pronto escenas que son totalmente abstractas. Como si hubiera dos mentes que están ahí jugando. Una mente figurativa, como se diría en pintura, ¿no? Una mente que ve objetos tal y cual, y otra mente que es abstracta. Y comienza desde las primeras imágenes. Estoy viendo unas líneas. Y de pronto son ramas. Y de pronto esas, no recuerdo exactamente qué es lo que pasa, pero hay un fondo negro y no sé qué es lo que lo genera, pero comienzan a dibujar unas cuadrículas, unas estelas, que comienzan a dibujar cuadrículas. Entonces, volvemos otra vez a las líneas. Y ahora líneas cruzadas, ¿no? Hay una construcción, hay una construcción mental de decir, bueno, ya tengo la línea, bueno, ahora tengo la cuadrícula. Y ahora también voy a tener el cuadrado. Y ahora, si tengo el cuadrado, también voy a tener el círculo. Y el círculo de gravedad. Es un pensamiento que va encadenando, digamos, con lógica, pero con una lógica que parece provenir de una vigilancia. Estás vigilando para dónde va esto, para dónde va esta cosa. Y tus asociaciones de imágenes son muy claras. Si asocias algo, llega un momento en que ves que se agota y a otra cosa, vamos a otra cosa. Aquí tengo otro, clac, como las tomas en el cine, ¿no? Que hacen clac y en el siguiente escena. Todo esto proviene muy probablemente, bueno, primero de una mente que tiende a pensar de forma escenográfica, pero por otra parte de una mente que quiere tener soluciones. O sea que ante una narración, es decir, ante un estado de abandono, Miguel dice, no, yo espérame, en este momento mejor aquí está esta solución. Ok, ya se le cayó la gasolina, aquí viene esta otra. Y esta ya está decayendo, pero encuentro que esta otra, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Siempre sacas una y otra de la manga. Lo cual te está hablando de que no te abandonas, de que no te dejas así, bueno, pues que haya silencio, no pasa nada, no pasa nada. No será ni ridículo, ni vano, ni nada. O sea, imaginación tienes, claro que sí. Todos la tenemos. Pero en parte tu imaginación está intentando defender a la propia imaginación. O sea, que tengo imaginación, aquí está. Para más muestras, ahí les va. Estoy en esta imagen y de pronto desaparece y estoy en esta otra. Tengo un ejemplo, estoy en cuadrado y ahora estoy en un volcán. Es un volcán natural. Pero no es un volcán natural, es un cuadro. Y en los bordes hay cristal. ¿Entiendes? Es muy rápido, encuentras soluciones, pero son todas ellas soluciones que provienen de una imaginación de memoria. Es decir, la memoria está interviniendo más en tu imaginación que la percepción de aquello que está ahí. Hay percepción de aquello que está ahí cuando te encuentras con ese aire. Estabas dentro del volcán y de pronto hay un aire. Y no te explicas, pero rápidamente cuando aparecen las estacas, no sé qué más ocurría, no tengo una memoria tan buena, relativamente no es mala,
pero de pronto encuentras unas telarañas y nos vamos a otra cosa. Caramba, ahí dentro del volcán, que era donde te encontraste con algo radicalmente nuevo, no te quedes. Ahí había que quedarse, ahí había que, digamos, que pedirle a Miguel, quieto, Miguel, quieto, quieto. Ya estamos llegando, y estamos llegando a un tiempo distinto, a un tiempo en el que ya no es la memoria ni la constructividad imaginaria la que intervienen, sino la percepción. Cuando aquello que estás imaginando te provoca una percepción que no habías tenido previamente y te pone en jaque, porque tienes que describirlo. Bueno, ya lo escribí, ya otra cosa. No, todavía faltaba, eso faltó por evolucionar. Tienes, quienes oímos, yo por ejemplo, me pongo en el caso de haber escuchado esto y si acaso me he perdido algún detalle, digo, entonces son puntas como rocas que emergen del volcán y quedan ahí congeladas. Lo que tú llamaste unas estacas. Bueno, estacas es más bien, son de madera, pero como hablaste de aire que se va solidificando y de pronto se convierte en estacas, yo lo pienso todo en piedra. Estas estacas dentro del volcán. Podría ser que mi imaginación mete memoria ahí de que como es volcán es piedra o lava. Ok, sí, no, yo en el momento en el que las vi más que todo eran como si fueran unas patas gigantes de una araña, quizás, Ajá, así ok. como muy brillantes. Ya, ok. Entonces de la araña está bien si pasas a la telaraña, ¿no? Pero algo te quedó, te escapaste y de pronto algo quedó pendiente que te regresaste a la telaraña en algún momento. Cerca de ya quedarte sin decir mucho, te quedaste muy cerca, volviste a esa telaraña. Algo pasó con esa telaraña, que a lo mejor no estaba resuelto, o a lo mejor, como ya la conocías, decía, vuelvo ahí, pero Ok, ya no volviste al mismo lugar, al volcán, ni a estas estacas, o patas de araña, si quieres, ¿no? ujú, ujú. Eh, todo tiene, digamos, una cierta lógica, pero si se le ve mucho la estructura de memoria y de pensamiento racional en la evolución, quiere decir que estás buscando cómo solucionar esto que te plantea un problema. Bueno, ¿qué pasa aquí? Este aire que solidifica, ¿por qué no te esperas más? ¿Cuál habría sido normalmente mi intervención? Habría dicho, un momento, Miguel, regresemos. Descríbeme esas estacas. ¿Cómo son? Acércate y tócalas. Tócalas Ok, ahora. ok, bueno, son muy grandes, superan mi tamaño bastante. eh, Son muy brillantes, la verdad, son como si fueran unas patas gigantes de una araña metálicas y pues la verdad tienen como cierta, sí salen como de este aire, pero al momento en el que salen regresan al suelo y se clavan sobre ese volcán y son de color, Verde. no es un morado oscuro, es un morado, es un morado, este morado que va tirando más hacia el color negro y se define mucho esa parte brillante en su parte frontal. Es muy, no es una textura como las patas de una araña, que, no, sino es una textura muy lisa, así como si fuera hierro. Y pues sí, eso es como lo que siento de esas estacas, bueno, de esas patas.
Más que nada, como que se quedan ahí, realmente que no pasa más. Sin embargo, en el momento en el que yo las veía, estaba en este volcán por dentro, pero ahora que están ahí quietas, que no se transforman en nada, lo que veo es que ya no estoy dentro del volcán, sino que se ve un espacio más claro y ya me paso como totalmente como a un paisaje más como una isla, realmente. Y bueno, no sé si lo asocio por el hecho de que pienso el volcán como un volcán aislado en una isla y pues ya no estoy adentro, sino estoy afuera. Y no sé, es curioso porque están ahí las estacas, bueno, las patas clavadas en el suelo, en la superficie, y es como si pasara el tiempo, como si pasara el tiempo rápido, y es como si yo viera mi reflejo sobre esa parte brillante de las estacas, y ya me viera como alguien que ha pasado muchos años esperando a que esas estacas hiciera algo más, ¿no? Algo que me faltó mencionar es que mencionas mucho las texturas, lo cual está hablando de algo que a lo mejor no estás tomando demasiado en cuenta y que te puede servir para imaginar con mayor tranquilidad, y es el tacto, ¿sabes? Ok, ok, Muchas de las imágenes que tienes son a veces visuales, pero muchas más imágenes son abstractas, pero son abstractas en un sentido de construcción, de una construcción en abstracto. Eh, en algún momento dado, y la asociación de ideas es imaginar en blanco, entonces estás en una habitación blanca, toda blanca. Y bueno, ya, ahora se está imaginando en blanco, ¿no? Te colocaste justamente en el albor, ¿no? Bueno, no diría mucho más. Me gustaría que tú mismo me dijeras acerca de la experiencia, si las cosas que he dicho te parecen ciertas o no, te parecen que no, son especulaciones mías, o a cuáles sí, cuáles no. Y también me interesa mucho saber cómo evalúas esta experiencia para ok. ti mismo. Es decir, qué utilidad tiene o qué uso tendrías de ella, con qué te quedarías, cuáles serían las cosas que te parecían prioritarias de todo esto. Ok, ok. Bueno, pues no sé si sería de pronto correcto decir que la descripción que di, ah, ya después de lo que comentó Julio, es totalmente cierto por el contexto de lo que estoy pasando en este momento de mi vida, que es eso, tratar de buscarle solución a todo, ¿no? Como que me da pánico quedar en un estado de abandono y no tener las soluciones a la mano ahí mismo. Entonces, eso totalmente de acuerdo, como que quiero tener las cosas, quiero saber qué es lo que viene, ¿no? Entonces, eso es totalmente cierto. Con respecto a las imágenes geométricas, también yo la verdad soy una persona muy no organizada por el hecho de ser ordenado, pero sí que planea las cosas muy como de forma cuadriculada, muy racional. Eh, a la hora de componer también soy una persona que cuando compone se imagina, bueno, sí, se imagina desde el principio toda la imagen completa y no, y pues le da miedo como irse
arrancar sin saber qué viene después, ¿no? Entonces, todo eso es Perdón, cuando ujú. dices toda la imagen completa, ¿qué quieres decir? ¿La forma? Sí, ajá, la Ah, forma, no, no, sí. pues eso es la ruina, ¿no? Porque Sí, entonces estás buscando un cubo, una caja en donde meter todas las ideas, ¿no? sí, prácticamente sí. Pues Esa habitación en blanco. Hay una puerta, etcétera, ahí está, tal. Y dices, bueno, no es exactamente eso, sino es otra cosa. Entonces ya le comienza a cambiar la textura. Pero sí, aparece el cajón, ¿no? El cajón aparece de cajón, ¿no? sí, Y eso es una, sí, digo, está bien que coincidas con esas observaciones. Para mí son muy útiles porque el no tener la solución, no eres el único que no. Yo tampoco la tengo a mi edad y me gusta no tenerla. Menos mal, si tuviera la solución, pues sería un tío muy aburrido. Si tuviera la solución para esta clase, pues ni te habría dicho ponte a imaginar. No. O sea, lo que tú estás planteando, pues me implica un problema nuevo, un problema que tengo que analizar, que tengo que discutir, que tengo que transmitirte, que verificar si las cosas que estoy diciendo son ciertas o no son ciertas, o ujú, son acertadas o se acercan o no a lo que has experimentado, porque es algo tan privado imaginar que aparezca un señor ahí de barba blanca y te diga qué es lo que te podría estar pasando en la mente, pues puede ser incómodo y podría ser muy ridículo, ¿no? Es más, puede ser muy ridículo que alguien te diga que estás imaginando, que lo que estás imaginando lo estás haciendo con una parte constructiva, lo estás haciendo con una parte mnemónica y que las partes perceptivas son menos frecuentes. Pero bueno, eso es lo que yo percibo. O sea, porque así como tú estás percibiendo tu fantasía, yo también estoy percibiendo, pero ¿qué escucho? Tu voz y la velocidad es una de las. Y otra, la cantidad de imágenes que pasan. O sea, tienes ahí, es como si estuvieras viendo rápidamente un libro, ¿no? Una página tras otra, tras otra, tras otra, ¿no? Algo de eso pasó con Esteban. Y hubo un momento muy parecido en tiempo al tuyo, en el que se detuvo y pasó a otra velocidad, ¿no? Una velocidad REM distinta. Eso te pasó un momento, casi un minuto dentro del volcán. Comenzaste a perder, o sea, bajó el tiempo y después lo fuiste recuperando, ya sea al final, ¿no? O sea, la experiencia realmente de encontrarte y decir, caramba, ¿esto qué es? Para mí es la mejor de todo. Cuando sí, no sabes qué es cuando vas a comenzar a saber algo. Cuando sabes todo cómo es que no vas a saber nada. ok, ok. ¿Sí? Bueno, te interrumpí, debías decir algo más. No, pues eso que, pues sí, totalmente cierto, todo, o sea, como en lo que está pasando en estos momentos. Y pues la verdad pues para mí fue una experiencia pues, muy interesante, la verdad, porque sí me hace pensar que, no sé si estoy en lo correcto, como si, hay veces yo lo pienso como si hubieran dos Migueles, pues, que el uno es radical y el otro es más libre y como que chocaran muchas veces, ¿no? Y siento que eso también, como comentaba Julio, de este imaginario radical y este imaginario más abstracto, ah, yo siento que ahí están esos dos Migueles chocando, ¿no? Como mirando a ver quién mantiene como la batuta sobre el otro, ¿no? Entonces eso como que me, me pareció muy interesante. Y pues para mí, Déjame decirte que haría yo, pondría el acento en lo que acabas de decir, la palabra batuta, es ok, decir, quién dirige, ujú, quién lleva el compás. Esa parte, no hay que llevar el compás, hay que dejarse llevar. La imaginación es muy inteligente, es muy esclarecedora. Hay cosas que no puedes explicar en arte al menos, hay cosas que no se explican en arte, a menos que las imagines.
Una de las maravillas del arte es que no funciona sin imaginación y que a través de la imaginación uno resuelve el problema. Mozart imaginaba su música. ¿Qué música imaginaba? Pues música la que suena como Mozart. La imaginaba tal cual suena. O sea, la imaginaba en lenguaje mozartiano. Lenguaje. Sistema mozartiano. El suyo. No imaginaba, podía sentir, sí, el viento, podía sentir el agua, podía sentir una lluvia, podía sentir lo que quieras. Pero lo decía con esos mosaiquitos que pegados unos con otros generan las melodías, las armonías y los contrapuntos de Mozart, las instrumentaciones, ¿no? Pero imaginaba con una enorme libertad y con todo y que era Mozart, tenía que tomarse su tiempo para imaginar lo que él ya sabía. Para imaginar dentro de lo que él ya sabía, ¿qué es lo que ya sabía? Su sistema. Se lo conocía muy bien. En otros momentos se quedaba pasmado, ¿no? Las fantasías, fantasía en do menor, por ejemplo. Ahí Mozart dice, caramba, esto está bonito, cómo arranca, pero luego que viene, a ver, deja ver. Y va explorando, hasta que encuentra soluciones. Y algunas soluciones son, ¿esto cómo se le ocurrió? ¿Se le ocurrió o lo construyó? Probablemente lo construyó, no, pero se le ocurrió. ¿Cómo es que se le ocurrió dentro del contexto? Pensar nada más eso. O sea, te recomiendo que escuches esa fantasía en do menor de Mozart. Do, mi, fa, sol, la, do, si, mi, re, fa, sol. Si, re, mi, fa, sol, la, do, mi, fa. Escúchala porque es, o sea, si la primera frase es nueva, la segunda la imita, dice, ya estamos en terreno seguro. Todos hacemos eso, ¿no? Todos hacemos eso, pero y ahí se sigue, y dice, ah, caramba, esa forma de entusiasmarse, ahí es donde entra, donde entra la mayor fantasía. La primera es el tema, así como un primer elemento, la primera frase, pero después ya esa manera de fantasear es producto de una enorme libertad. Okay. ¿No? Y me refiero al momento que hace tan, 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 un momento que está en re mayor, de pronto súbitamente, ¿qué pasó con eso? Está en re mayor. En esa fantasía, Mozart anuncia que va a existir Schubert. Las modulaciones de Schubert inéditas, ¿no? Ahí están. Pero digamos, esta experiencia te puede ilustrar mucho sobre si uno entiende cómo imagina. O sea, aquí todo el mundo dirá, ¿y este Julio por qué se pone a criticar a alguien que se pone a fantasear? No es criticar, es hacer la observación de para dónde tiende esa imaginación, para dónde lo quiere llevar la batuta. Dice, aquí, tú me aquí. Y ahora suelta eso, y ahora vamos a buscar otra cosa. Aquí tengo otra cosa. ¿No? La batuta dice, aquí tengo otra cosa más. Deja la batuta. La imaginación, deja que la imaginación lleve la batuta. Ella sabe. Y si no, espérate a que ella lo anuncie. Es decir, ya no es Miguel A y Miguel B, o Miguel A y Miguel X. No, es la imaginación de Miguel. Déjala, esa imaginación que habla pocas veces, déjala que hable. Que se manifieste, que diga qué quiere. Déjala así tranquila. Ya vendrá. Llámala todos los días. Llámala todos los días. Y quédate pasmado viéndola, oyéndola, palpándola. Pero no te le adelantes, porque entonces salió Miguel, el de la memoria, Miguel, el racional, Miguel, el que quiere controlar. Dice a mí, esto va a controlar a mí la imaginación, ¿no? ¿Estamos locos o qué? Okay. ¿Cómo voy a permitir que ocurra eso? No, a mí eso no me pasa. Es un poco como si que estoy loco para las fantasías mías. No, el arte deja que la fantasía lleve.
Ok, y te deja ok. explorar cosas que desconocías. Todo lo demás ya lo conoces. Sí, Es una sí. forma de conocimiento. Es parte del método cognitivo. Quien no tiene fantasía en ciencia, en humanidades, en tecnología, en artes, no creo que pueda producir nada de muy interesante. La fantasía se brinca la barda, siempre. Nos lleva a lugares, es la que vuela. Nuestra mente camina, brinca, etc. Aquella vuela. ¿Sí? Ujú. Practica, tú practica. Ok. ¿Alguna cosa más que quieras decir? No, no, señor, pues que para mí fue una experiencia realmente muy fructífera por todas estas cosas que salen. Am, y también como que sí, vuelvo y recalco, aparece en un momento de mi vida en el que realmente sí debería dejar ser más como dejarme llevar por el arte y no quererlo controlar como me habían enseñado siempre. Entonces, creo que... Todo lo que te enseñaron será muy útil, Ujú, pero no deja que yo te enseñe, digamos, sumergirte en tu propia imaginación. ujú, sí, totalmente. ¿No? Y no solamente yo, lo vamos a ir observando en cada uno de nosotros. Y dirás, ah, mira, aquel o aquella imagina parecido a mí. Ah, mira, este no, es distinto, pero tiene sus defectos, o tiene sus problemas, o tiene sus virtudes. Cada quien tiene virtudes y yo no diría problemas o defectos, está mal dicho. Diría más bien obstáculos. Ujú, Y a muchos obstáculos nos los ponemos nosotros. Te lo digo por experiencia. Sé lo que es ponerse obstáculos. Lo sé. No soy nuevo en esto, en estas materias, ¿no? Si por eso hablo de algo, es porque conozco los problemas por los que se pasa y sobre todo los problemas que puede resolver, el entenderlo oportunamente, el entenderlo bien. ok. Bueno, ¿alguien tiene alguna intervención breve y relevante que hacer? Démonos 3 minutos, de aquí a las 9:30. Yo quisiera comentar Diego, que sí, a mí justo también, yo no, no me gustaría preguntar cómo, o qué fue, cuáles, perdón, la cámara, como cuáles fueron los indicadores que notaste tú para que una vez que entró a este cráter, fue que creo que fue a partir de que mencionaste el cráter, Miguel, que yo también sentí que ahí era, ¿no? Ahí era el meollo del asunto, pero después yo estuve escuchando la narración y lo iba siguiendo bastante bien. ¿Cuáles fueron los otros indicadores o cuáles fueron las otras cosas que mencionó Miguel por las cuales tú deduces que se volvió a que volvió a entrar este raciocinio, porque yo la verdad ahí en esa parte no lo noté. Noté cuando entró, o sea, en el cráter, cuando mencionaste el cráter fue así, ¡puf! Ahí está entrando, pero lo otro no. no, al mencionar el cráter, no, es justamente después del cráter, un poquito Sí, o después. sea, por ahí, ajá, exacto, o sea, justo Después de haber mencionado los colores, cuando recurrió a una descripción de colores que ya había mencionado y que va a mencionar después, es cuando de pronto le viene una epifanía y dice, hay aire, aquí hay aire pues es lo mismo, o sea, es el cráter, el corcho, el muro, todas esas cosas que se van a quebrar, reaparecen, pero en este caso reaparece con algo que dice, no sé qué es. Después en el muro aparece y dice, esto no sé qué es, y se va rápido de ahí, dice, no, ya no quiero saber más de esto. una siguiente vez, después del cráter, que ve algo y dice, sí, ves, esto no sé, es una... Y dijiste, ahí era donde creo que dijiste verde oscuro. Creo que fue ahí en algún momento, a lo mejor me equivoco, pero eh, en todo caso, ¿cómo me di cuenta de que tocó fondo, o el fondo lo jaló? Es cuando
la voz cambió de velocidad, cambió de altura y comenzó a haber una descripción nueva, cosas que no había. Es aire, la primera vez que dice aire. Hubo un momento posterior, 5 minutos después, que dice aire, pero ya estaba experimentado. O sea, no se quedó más tiempo dentro de ese aire. O sea, yo le había dicho, bueno, vamos a entrar con lupa a ese aire. Yo te diría, Miguel, hoy en la noche, escribe todo lo que has narrado. Te va a costar trabajo porque va a estar, realmente, hablaste demasiado, como dicen las novelas policíacas. Te va a costar mucho trabajo sintetizar todo lo que has dicho. Pero es recomendable y te darás cuenta de que hay este momento en que el aire es distinto, en donde te vas a dar cuenta que ahí no tienes todos los datos y que estos datos te va a costar más trabajo nombrarlos o van a ser mucho más nuevos, van a ser mucho más inéditos. Por ejemplo, estás diciendo que eran patas de araña. Muy bien, pero ¿por qué no las describes como patas de araña? Las dejaste en unas estacas. Ahí las clavaste y dices, ya me voy a otra cosa, ¿eh? Ya yo tengo prisa porque estoy en clase con Julio. No, no, en vez de decir, no importa, Julio que se espere, no tiene prisa. No hay prisa. No hay prisa. El estado de abandono es el más importante en este proceso. Mauricio quiere decir algo. Sí, rápido ya. Sí, muchas gracias por tu aportación, Miguel. Y a Julio también por haber abierto esta ventana hacia este tipo de ejercicio. Que bueno, es la primera vez que yo observo cómo sucede, ¿no? Me parece súper interesante. Y bueno, lo que dejo es una cuestión abierta, una pregunta, ¿no? Que más bien ahorita ya no hay tiempo de entrar en eso, pero tiene que ver con lo que está remarcando Julio, que es que a mí también me sorprendió muchísimo el débito de hablar, ¿no? El débito de palabras, de descripciones. Y justamente a mí lo que me parece que es complicado, a mí me resultaría complicado estar hablando al mismo tiempo que estoy imaginando. Y ahí hay una cuestión, que es la cuestión del lenguaje. Justamente el lenguaje ya es una memoria, ¿no? Entonces, muy bien. ¿cuántas maneras diferentes podemos describir en el momento lo que estamos imaginando? Pues una manera que yo conozco que propone Julio es la de dibujar, no hacer uso del lenguaje, sino dibujar. Pero en este ejercicio, el recurso es la interfase, vamos a decir, es el lenguaje hablado, ¿no? Pero hay que desconfiar de eso, porque a lo mejor fue justamente el lenguaje hablado lo que te llevó a hacer una especie de suite, ¿no? De pasar de una cosa a otra tan rápido. Voilà, es lo que quería comentar. Bueno, cuando dijo voilà, lo puedo traducir, he ahí. Muy buena intervención, Mauricio, en lo que hace al lenguaje. No tenemos otra forma de describirlo, pero lo que ocurre aquí es que el lenguaje es muy rápido, se va con una enorme velocidad y entonces tu mente se ocupa más del discurso o tanto del discurso como de la imagen, ¿sí? Como de la imaginación. Y te encarreras con el discurso, te metes en él y necesitas llenarlo. Cuando estamos haciendo, yo en este momento estoy haciendo un discurso y necesito llenarlo con palabras. Porque sé que están esperando que yo concluya con algo, tengo que llegar a un punto y a partir de eso decir, bueno, hay tal y tal. En fin, es cierto, el tono discursivo, yo diría, no el lenguaje, es el tono discursivo. El estar construyendo una idea. Y aquí no es estar construyendo una idea. Realmente es un muy buen punto el de Mauricio, esta observación, porque es en el tono discursivo se construye la idea y por lo tanto, esta es la que está dominando. Ahí está la batuta. ¿Entiendes? Mientras que cuando te quedas pasmado, dices, el aire está distinto. Ay, Dios mío,
¿qué le pasó al aire, no? ¿Dónde me metí? ¿Dónde estoy? Y se comienza a hacer más sólido. Ese momento en el que el aire, que es invisible, pero tú lo ves, se convierte en algo sólido, tómate horas, tómate años en verlo. Y cuando se va solidificando, licuando, convirtiéndose en lo que quieras, ahí puede pasar del estado gaseoso al estado sólido. Eso se llama en física sublimación retrógrada. Nosotros le llamamos en arte sublimación a pasar del estado sólido al estado gaseoso, sin pasar por el líquido. Es una de las operaciones más difíciles, es como pasar de percusiones a unas flautitas así etéreas, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, ya es casi anecdótica, es de Walt Disney, ponerlo en esos términos. Pero efectivamente, la descripción, es decir, el tono descriptivo, cómo se fue haciendo el aire sólido. Métete en él hoy en la noche, no duermas o duerme y despiértate a medianoche, a las 3 o 4, y ponte a ver qué le pasa al aire. Las moléculas del aire que andan por ahí en tu mente, ponte a verlas ahí y trata de entender qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa para que se hagan sólidas? ¿Cómo llegaron ahí de pronto? ¿Sólidas de pronto? ¿O fue de poquito en poquito? Fue lentamente, porque tu discurso o no discurso, tu descripción dijo, se están haciendo tan sólidos. E incluso ni dijiste la palabra sólida, se comienzan a, no sé si fue la palabra sólida, ¿recuerdas qué palabra usaste? Recuerdo que dije estacas. No, antes de las estacas. No, fue antes de las estacas. Ojo, recuerda bien tus propias fantasías. Esa es la primera condición. Te das cuenta que yo tengo, digamos, una de mis metas es no memorizar lo que estás diciendo, pero todo lo que has dicho puedo hasta cierto punto referirlo, ¿no? O sea, me da cuenta de lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque lo estoy viviendo en imaginación. Okay, Estoy imaginando lo que estás diciendo. Y al estarme imaginando, digo, ¿qué le pasó al narrador? Que ahora parece que ahora va a pie. Y esa parte, bajaste la velocidad, pero no soportaste el no tener la respuesta. Y la dejo en unas estacas, no estacaste, digamos. las congelaste, ya las volviste un sólido, ¡pac!, súbitamente. Pero nos perdimos esa transición fina que debe ser muy, muy interesante, muy reveladora. ¿Qué pasa ahí? Y bueno, si esas no son estacas realmente, sino que en el fondo son patas de araña con un color morado oscuro y no están muertas, deben estar vivas. Es decir, son carnita de araña, ¿no? Sí, pues justo antes de que el internet sacara a Julio, pues yo estaba escribiendo más y decía que llegaba un punto en el que yo me quedaba mirando esas patas duras, fuertes, esperando a ver qué más hacían y lo que veía era que el tiempo pasaba, transcurría y lo único que veía era, como mencionaba, que veía estas patas en el frente muy brillante y lo que veía era ya mi reflejo de cómo habían pasado los años. Fue en ese momento en el que ya pues ya vi que ya no estaba Julio y pues ahí como que volví. Como que ya no estaba Julio. Pues que el internet te había sacado. Pues alguien dijo por ahí, ay, creo que Julio ya no está, o creo Al que el final. internet se cortó. Ya, claro, Sí, claro. ujú. Entonces ahí fue cuando, eh, porque sí, me quedé ahí en ese momento y la verdad como que no es, me quedé esperando a ver qué pasaba y lo único que veía eran yo
parado enfrente de las patas esperando a que sucediera algo más, pero lo único que veía era el transcurrir del tiempo. Ok, no importa, ¿ves? El tiempo ahí no importa que siga corriendo, el tiempo siempre va a estar corriendo. Ahí pudiste detenerte y decir, estoy viendo las patas de la araña. No son estacas, son unas patas de una araña, están ahí. Es que el que hayas dicho son muy fuertes, quiere decir que están vivas. Está hablando de una energía contenida. Entonces, métete a observar esas patas. Y ahora vete en reversa de las patas al aire y del aire a las patas. A ver cómo llegas de uno al otro y del otro al uno. Ok, sí. Bueno, pues ahí tienes trabajo para toda la semana. Sí, señor. La próxima ocasión ya debes de tener preparado un texto, o sea, escribe un texto que sea el producto de esta observación que te hago, o sea, vuelve a ingresar en tu fantasía. Vamos a ver si puedes entrar a ese momento en particular. Con ese, diría que vas a tener que prescindir de la memoria, del control, del cálculo, y pasa el tiempo, no importa. La fantasía no tiene la solución así. No, la fantasía también tiene su tiempo. También piensa de otro modo. Encuentra sus soluciones. En realidad las encuentras tú, pero es a través de ese mecanismo, ¿no? Es decir, de ese sumergirte en un mundo de fantasía para ahí resolverlo. No salir a flote, decir, ya no aguanto. Ya no. ¿Sí? Ok, Bueno, Miguel, pues muy bien, listo. muy bien. Ok, muchas gracias. Me parece espléndido que hayas querido participar porque rompiste un poco el hielo a todos los demás colegas que están un poco, bueno, inquietos con que haya que pasar a esto. Espero que esta experiencia les haya servido. Miski, ¿te sirvió presenciar esta experiencia? Sí, totalmente. ¿Qué comentario harías? Prendo mi cámara. Ahí está. El comentario que haría sería más el de que me ha parecido curioso que Miguel pueda tener una imaginación que para mí sería rápida, fluida, súper fluida. Y he intentado en ciertas partes en las que hablabas transformarlo directamente a sonidos y no sentía ningún silencio. Eso me ha parecido bien curioso. Eso es. Ok, sí, totalmente. Creo que tengo un error. Bueno, ya no, pero recuerdo cuando comencé a componer, era el compositor que no dejaba silencios, sino era puras notas. Tu, 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 tu. Es algo que he aprendido en estos últimos 4 años a que no todo lo tengo que llenar con notas. Entonces, súper eso que mencionas. Ujú. Sí, creo que tienes que abrazar el silencio. Es Exactamente, sí. incómodo, ¿no es? La verdad es que el silencio a mí me parece, es como el sonido tal cual, tiene una riqueza increíble. Sí, totalmente. Es una isla entre dos sonidos, o entre muchos, un silencio. Una isla, El silencio es una isla en medio de sonidos. yo lo Y veo como el sonido mismo, son ambas igual. depende de qué colores haya de silencio, pero el color del silencio depende de la atmósfera que lo precede y lo sigue, ¿no? Ujú. Por eso tiene que ser una isla, ¿no? El silencio así por sí solo, nada más Cage creía que tenía algún valor, ¿no? Hay músicos que no usan el silencio, por ejemplo, Bach es raro que use el silencio, Nancarro es raro que use el silencio, Ligeti es raro también que use el silencio, o sea, yo pertenezco a Fernhoff esos que no se también, callan. ¿Qué? Fernhoff, Fer nicht gut. ya. No, bueno, Ferrijo, no sé, es alguien que se dedica a desempolvar el bosque. A mí No me usa parece. silencio, Fermi. Usa micro silencios, pero pues, no Ajá, usa silencio. sí, sí. Ojalá que usara macro silencios. Sobre No, pero un todo, compositor que trabaja el silencio de una manera muy interesante, me parece, es Cerrino.
Sí, bueno, Chardin, sí, sí, los italianos saben. Chelsea también. Aunque no se sabe si eran silencios de él o comprados. A los que le transcribían la música, ¿no? Bueno. Bueno, jóvenes, pues una sesión muy, muy grata tenerlos aquí a todos. Bueno, jóvenes, chao. Ok, chao. Nos Muchas vemos, que gracias. les vaya muy bien. Chao. Gracias. Noches. Adiós, hasta Chao a luego. todos. Chao. Chao, bye. Chao.